Bueno, hola. Esta es la clase grabada que no voy a poder llegar a dar mañana, perdón. Bueno, la pueden mirar en vez de ir a la facu y verme a mí hacerlo en persona. Y después, si tienen algunas consultas, me las pueden hacer, por supuesto, por el chat o después el viernes en persona de vuelta. Bueno, entonces nosotros ahora lo que vamos a ver el día de hoy, o la noche de hoy en mi caso, es la continuación de lo que vimos la vez pasada, que es, nosotros la vez pasada aprendimos a escribir movimiento en cuerpo rígido. Lo que vamos a ver hoy es, no sé por qué esto se puso así, dinámica de un cuerpo rígido. Vamos a ver dinámica del cuerpo rígido. Para repasar brevemente, nosotros en la clase anterior lo que vimos es que si tenemos un cuerpo rígido cualquiera, entonces podemos escribir la velocidad de todos sus puntos como la velocidad, la velocidad de rotación alrededor de un eje, que es omega vector la posición medidas de ese eje, más alguna velocidad de traslación de cero uniforme. Vimos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, escribimos caso un cilindro que visto en 3 dimensiones sería una cosa así, ¿no? Girando, moviéndose hacia adelante con un omega, que lo que básicamente hace es que está en rodadura, o sea que la velocidad de este punto es a cero, y escribimos este sistema tanto desde un eje que pasaba por el centro del movimiento. En ese caso teníamos que la velocidad de traslación esta no era nula. Y tenemos otra opción que era escribirlo desde este punto. Este punto está quieto, o sea que esta velocidad se anula en ese punto y únicamente nos quedaba un término de rotación, y por eso decíamos que este eje era un eje instantáneo de la rotación. Bueno, esa es la última cuenta que yo llegué a hacer en la clase anterior. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, antes de empezar a hacer ninguna cuenta, es definir lo que se llama, lo que decimos que es movimiento plano en un cuerpo rígido, y es el tipo de movimiento al cual nosotros nos vamos a restringir. Es decir, no vamos a resolver el caso general, ahora va a quedar más claro por qué, pero no vamos a resolver el caso más general de un cuerpo rígido. Nosotros vamos a resolver un caso particular, que es algo que se llama movimiento plano de cuerpos rígidos. Cuerpos rígidos. El movimiento plano no es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido, pero bueno, que vamos a resolver. Básicamente lo podemos definir de la siguiente forma. Supónganse que tenemos ejes de coordenadas, X, Y y Z saliendo hacia afuera. Entonces, un cuerpo tiene movimiento plano, un cuerpo rígido tiene movimiento plano si, primero, su forma es simétrica respecto a este plano, el plano XY. O cualquier otro plano, pero en realidad es simétrico, digamos, si al menos existe un plano, en este caso lo hacemos coincidir con este plano respecto al cual es simétrico. Por ejemplo, si nosotros tomamos una esfera, ¿no?, de forma tal que la mitad de la esfera quede de un lado del plano XY y la otra mitad quede del otro, entonces eso se cumple. O sea, básicamente lo que estamos pidiendo es que los cuerpos sean simétricos respecto del plano XY. Bien, entonces de vuelta, una esfera eso lo cumple. Lo cumple también cualquier cuerpo que tenga simetría, que sea básicamente agarrar un cuerpo bidimensional y que tenga simetría de traslación alrededor de ese eje. O sea, yo puedo agarrar cualquier cuerpo rígido con una forma rara, siempre que mi cuerpo sea moverme, o sea, trasladarlo en la misma dirección, en un eje, digamos, a ambos lados del plano, es una cosa así, ¿no? Entonces, este objeto también es simétrico respecto al plano XY, porque la mitad, o sea, digamos, su forma siempre en cualquier corte es la misma. Es esta papa que estoy dibujando acá, su forma,
y la mitad queda de un lado y la mitad queda del otro. O sea, que es lo que es la definición, ¿no? De ser simétrico respecto al plano XY. Puedo pensar varios otros, por ejemplo, bueno, un cilindro seguro, un cilindro puesto así, ¿no? Donde la mitad cae, digamos, donde esto es, la mitad del plano XY cruza por la mitad, también es simétrico. No sé, podemos pensar el mismo cilindro, ¿no? Pero ahora puesto así, donde el plano XY cruza acá por la mitad, también, etc. Todos estos son ejemplos de cuerpos que son simétricos respecto al plano XY. Entonces, para que un cuerpo tenga movimiento plano, básicamente se tiene que dar dos cosas. Una es que, bueno, que se cumpla esto, ¿no? Que sean simétricos respecto de XY, sobre el plano XY, ¿no? Poniendo el sistema de coordenadas así, yo hubiese puesto o sea, el sistema de coordenadas con otros nombres, bueno, los ejes sería otro plano. En este caso, como vamos a dibujar casi siempre el plano de esta forma, o en general muchas veces, bueno, tiene sentido pedir que sea respecto al plano XY. De vuelta, o sea, se entiende lo que digo, ¿no? Si no es simétrico respecto al plano XY, porque no sé, el cuerpo tiene otra forma, bueno, siempre yo puedo elegir el plano XY de forma tal que sea simétrico. Es básicamente que sea simétrico respecto a algún plano. Y la segunda es que, en este caso, pues como yo dibujé los ejes, omega, el vector omega, sea paralelo a z. ¿Está bien? Z versor. O sea, que el vector omega, el vector de velocidad angular, siempre va a ser algo que va a apuntar en esta dirección o en la otra, ¿no? Eso es necesario por lo siguiente: si omega no apuntase siempre en esa dirección, entonces el cuerpo podría rotar, ¿no? Si yo lo pongo, si tuviese omega, por ejemplo, apuntando en esta dirección, por decir algo, el cuerpo podría rotar y un instante después, bueno, ya no sería cierto que es simétrico respecto a este plano. Entonces, esto no. O sea, necesitamos que siempre quede simétrico. O sea, otra forma de pedir esto es que esto valga para todo tiempo, ¿no? En particular, para que eso valga necesito que el vector de rotación sea perpendicular al plano de simetría, y además, ¿no? De que, digamos, la velocidad V0 está, bueno, digamos, si está contenida, o sea, la velocidad V0 esté contenida en XY, en el plano XY. O sea, mi velocidad V0 tiene que estar adentro de este plano. Entonces, mi cuerpo se puede mover para arriba, para allá, para allá, para allá, pero nunca se puede mover afuera del plano, ¿no? Entonces, siempre que eso pase, lo que va a pasar es que el cuerpo va a ser simétrico respecto al plano XY para todo tiempo. Esta es la clase de problemas que esencialmente yo los puedo mirar como, ¿no? Movimientos planos, justamente, significa eso. Yo los puedo mirar básicamente como dentro de un plano. O sea, hay una dimensión que sobra. O sea, ¿no? Todos estos movimientos yo los puedo mirar desde frente, ¿no? Desde frente estoy viendo la esfera así, estoy viendo mi cuerpo raro así, estoy viendo mi cilindro así, que se ve igual que la esfera, solo que debo aclarar, o veo mi cilindro parado de esta forma. Y son todos los movimientos en los cuales, al evolucionar en el tiempo, como el plano, ¿no? Como lo que me dice a mí, como yo lo veo de frente, es su corte con el plano XY, y ese siempre se mantiene igual, siempre se mantiene el mismo corte porque el movimiento queda confinado a moverse de esta manera. Entonces yo siempre veo lo mismo. Siempre veo, no, nunca veo que este cilindro ahora se para, sino que siempre lo que veo es que este cilindro rota y se mantiene el perfil bidimensional. O sea, esto es básicamente lo que yo veo cuando hablo de movimiento plano de un cuerpo rígido. ¿Está bien? O sea, básicamente, de vuelta, la proyección en dos dimensiones es todo lo que yo necesito para visualizar y escribir el movimiento del cuerpo rígido. Bueno, ¿por qué nos restringimos a este tipo de movimiento? Fíjense que este tipo de movimiento es restrictivo. O sea, hay movimientos que no encuadran. O sea, si yo, supónganse, por ejemplo, agarro un cono, ¿no? Es un cono. Lo apoyo sobre la mesa. De forma tal que esto que está acá esté siempre en contacto con la mesa. Y lo hago girar de esta forma. Resulta ser que este movimiento no es un movimiento plano. Movimiento plano de un cuerpo rígido. O sea, yo nunca voy a poder encontrar un eje X, Y, no importa cómo ponga el sistema de coordenadas, de forma tal que esto siempre se vea
¿no? Como el movimiento bidimensional, desde la misma perspectiva. Lo mismo si yo tengo, no sé, un cilindro así, pero le doy una velocidad angular en alguna dirección que no es, digamos, es justo esta, ¿no? Una velocidad angular, no sé, en esta dirección, supongamos. Es una velocidad que no coincide con ninguna de las simetrías del objeto. Hoy va a quedar un poco más claro qué significa eso. Entonces esto tampoco es un movimiento plano. Son ejemplos de no movimientos planos. Yo no puedo visualizar esto como el movimiento contenido dentro de un plano, básicamente. Ninguno de estos dos casos. Bueno, de vuelta, ¿por qué vamos a necesitar movimiento plano? Lo vamos a escribir. Va a quedar claro en un ratito. Va a quedar súper claro, espero. Todavía no llegamos a ese punto, pero de todas formas adoptamos esa simplificación. Bueno, ahora sí, dinámica del cuerpo rígido. Entonces, cuando hablamos de dinámica, lo que queremos hacer es, tenemos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido, queremos saber algo sobre su movimiento. Entonces, hay, como ustedes se imaginarán, algo que es relativamente fácil decir siempre, que es el movimiento del centro de masa. Entonces, si yo tengo la sumatoria de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido, entonces la masa total por el R del centro de masa, derivada de su posición dos veces, o sea, la aceleración del centro de masa, esto básicamente lo que me da es la ecuación, si yo lo resuelvo, toma la ecuación de movimiento al centro de masa del cuerpo rígido. Lo que estaría bueno saber es dónde está el centro de masa del cuerpo rígido. Es decir, si yo tengo un conjunto de partículas, ¿no? Supongamos que tengo un conjunto de partículas puntuales que están unidas de alguna forma mediante barras que no tienen masa, por ejemplo, ¿no? Están unidas de esa forma, de forma tal que su distancia relativa entre ellas se mantiene constante. Entonces, o sea, si se respeta la condición de rigidez, o sea, si este es un cuerpo rígido, aunque esté hecho de partículas puntuales, puede serlo, ¿no? Porque estas masas fuerzan de vuelta a que estas partículas tengan la misma distancia para todo tiempo. Entonces, en ese caso, nosotros ya sabemos cómo es el cuerpo rígido, el centro de masa, ¿no? El R del centro de masa sabemos que es sumar eh, eh, cada una de las masas por su posición sobre m grande, que es la masa total. Bien. Si nuestro cuerpo rígido ahora, en vez de ser un cuerpo rígido discreto, es un cuerpo rígido continuo, o sea, estamos en la situación en la que estábamos en la clase anterior, en la que en realidad nosotros, como es un objeto continuo, podemos decidir partirlo en cubitos, que yo dibujo como cajitas, pero en realidad en tres dimensiones son pequeños cubitos, ¿no? Que tienen sus lados delta x, delta y delta z, y además entonces decimos que esto es un pequeño volumen dado por dx, dy, dz. Entonces estos pequeños volúmenes hacen las veces de mis masas puntuales. O sea que yo para el R del centro de masa, como una aproximación, no de vuelta como algo exacto, sino como una aproximación que yo hago, lo que tendría que hacer es sumar cada una de estas masitas, delta m, que son la densidad, en algún punto x y z, por el volumen, esto es por delta E, que es, dijimos, delta X, delta Y, delta Z, y acá lo que pondría es el R, o sea, el vector posición, X, Y, Z, básicamente. Todo esto es 1 sobre la masa, y esta sumatoria es sobre todas las posiciones X, Y, Z de los puntos de mi grilla. Lo que estoy haciendo es sumando todo eso. Bien. Entonces, bueno, lo que yo, digamos, termino haciendo es dándome cuenta de que esto es un vector, entonces yo puedo distribuir esto, ¿no? Y ahí lo que me queda entonces para el R del centro de masa, capaz ahora más clara notación de versores, es 1 sobre la masa por esta sumatoria, que esta sumatoria cuando yo
tome el límite del volumen de las cajas teniendo 0, se va a transformar esta transformatoria en la integral triple, ¿no? Que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces esto va a ser la integral triple de la función de densidad, que yo a veces lo pongo con delta, en el apunte creo que está escrito como con rho, o sea, creo que en el apunte, ustedes lo miran, creo que rho es la densidad, yo estoy poniendo delta, vamos a suponer que es lo mismo. Bueno, acá desarrollo el diferencial, pero en realidad, para desarrollar el diferencial, o sea, esto es algo que depende de x y z, ¿no? La densidad. Entonces yo lo que hago es distribuyo y desarrollo el diferencial, entonces me queda que para la primera coordenada me queda una x y me queda acá los diferenciales. ¿Está bien? Y todo esto está en la primera coordenada del vector, cuando yo distribuyo esto. No porque es una posición lo que estoy buscando, es la posición del centro de masa. Haciendo lo mismo con la segunda, me queda la integral triple de la densidad, bueno, de x y z, por i, diferencial x, diferencial y, diferencial z, y la coordenada última la pongo acá abajo, que es la integral triple de la densidad de z, diferencial x, diferencial y, diferencial z. ¿Okay? Y esto es entonces, si yo resuelvo cada una de estas cosas por separada, esto me da la posición del centro de masa. Fíjense que lo único que hice fue partir de la definición de posición del centro de masa, escribirlo como una aproximación con cajitas, hice una distributiva para que aparezcan las cuentas que yo tengo que hacer para cada una de las tres coordenadas, ¿no? Porque esto en este caso es el vector. Y eso me termina dando tres integrales, una integral para la coordenada x, una para la coordenada y una para la coordenada z. Esto que está acá no lo vamos a hacer nunca nosotros para calcular posiciones del centro de masa. Esto no lo vamos a hacer. De hecho, o sea, esto podría ser necesario para cuerpos que tengan formas raras o para cuerpos que realmente tengan una densidad que sea distinta o constante. En ese caso no nos va a quedar otra que arremangarnos y hacer esta cuenta. Pero en realidad, lo que termina pasando es que los centros de masa uno los puede identificar bastante fácil para cuerpos homogéneos por la simetría del cuerpo rígido. Es decir, yo tengo siempre, ¿no? De vuelta, siempre que sean cuerpos homogéneos, o sea, que tengan una densidad constante. Entonces, yo el centro de masa lo puedo identificar de forma bastante intuitiva. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una barra, es un cuerpo de una única dimensión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro de masa de este objeto? Bueno, si yo lo quisiese calcular, lo que tendría que hacer es venir y poner un sistema de coordenadas. ¿Dónde ya me conviene poner el centro del sistema de coordenadas? Bueno, me conviene ponerlo en la mitad de la barra. Porque si yo lo pongo en la mitad de la barra, supongo que esto es x y esto es y, ¿no? En particular acá es el origen. Entonces, bueno, como este cuerpo no tiene extensión en y en z, solamente tengo que calcular una integral, ¿no? Que es la primera. Tengo que calcular la integral. Esto es menos L sobre 2. Esto es L sobre 2. El X es el centro de masa, que es la única coordenada que queda, ¿no? Porque es unidimensional. Bueno, es 1 sobre la masa por la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de la función densidad, que es constante, en este caso, por X diferencial X. Y esta integral automáticamente uno ve que es nula, porque es la integral de una función impar entre extremos de integración que son simétricos, ¿no? O sea, si uno lo dibujase esto, lo que tendría es algo así, ¿no? Tendría que la integral es el área debajo de esta curva, donde esta curva llega a menos L sobre 2 y L sobre 2. Y el área de esta curva es 0, porque esta que está acá tiene la misma área que esta que está acá, pero con signo opuesto. Bueno, entonces esto es 0. Entonces eso básicamente es la forma de demostrar que yo, por un argumento de simetría, puedo darme cuenta que el centro de masa está en la mitad. Porque yo puse un sistema de referencia en ese punto y si hice la integral, como me va a quedar una función que es impar, en un dominio de integración que es simétrico, eso me da 0. Lo mismo si yo opiniese y pusiese en realidad ahora algo ligeramente más complicado, que es un cuadrado. Yo sé que si yo vengo con un pedazo de chapa bidimensional, que son cuadrados, entonces, bueno,
el centro de masa va a tener que estar en este punto. ¿Por qué? Bueno, puedo hacer un argumento parecido, no lo voy a hacer, pero si ustedes quisiesen hacer la cuenta parándose en este punto, ahora va a haber dos integrales, una para la x del centro de masa y una para la y del centro de masa, pero van a estar las dos escritas como integral simétrica, ¿no? Porque esto es igual a esto es igual a esto respecto de las variables x y, o sea que eso va a dar 0 y el centro de masa va a quedar en el origen. ¿Está bien? En general, entonces, por la simetría del objeto yo puedo deducir dónde va a estar el centro de masa. Si yo vengo y dibujo una esfera, por ejemplo, bueno, es un caso tridimensional, pero por la simetría del objeto no puede estar en ninguna dirección que no sea el centro, ¿no? O sea, tiene que estar acá en el centro. Lo mismo si yo dibujo, por ejemplo, un triángulo así, un triángulo medio isósceles, perdón, escaleno. Entonces, el centro de masa es básicamente, si yo dibujo las bisectrices de todos los ángulos, uno puede mostrar que el punto donde se cortan todas las bisectrices, acá este es el centro de masa. Bueno, se imaginan qué pasa si yo tengo, por ejemplo, no sé, un cilindro. Bueno, el centro de masa es, primero me fijo dónde está el centro de masa del cuerpo, de un corte bidimensional, y después lo llevo a la mitad, y acá está el centro de masa. De hecho, si yo tuviese cualquier cuerpo que tenga simetría de traslación en este eje o en algún eje, yo puedo tener acá algo que sea feo, que sea complicado, el centro de masa esté por acá, digamos, pero que yo tenga que hacer las cuentas para encontrarlo. Pero si el cuerpo viene de trasladar esto que está acá así en una dimensión adicional, entonces yo siempre va a resultar que el centro de masa viene entonces de trasladar este punto hasta acá, hasta la mitad del objeto, hasta el centro del objeto. Bueno, eso es esencialmente lo que va a pasar con centros de masa. No van a tener que hacer este tipo de cuentas porque siempre van a poder deducir intuitivamente con argumentos de este tipo de simetría dónde está realmente ubicado el centro de masa. Bueno, ahora viene la parte difícil o la parte realmente donde se podría complicar mucho el estudio de un cuerpo rígido, así que vamos a hacerlo ordenadamente. Nosotros lo que dijimos, bueno, poniendo de otra forma, ahora ya sabemos calcular o sea, esto que está acá debería salirnos en principio, porque lo único que necesitamos saber es las fuerzas totales, y ya está, es una ecuación de una partícula. Esto es como básicamente resolver el tipo de problemas que veníamos viendo en la materia. Esto es resolver la ecuación de movimiento de una partícula, ¿no? Que es el centro de masa. O sea, y las ecuaciones de movimiento de una partícula las venimos resolviendo tranquilamente en las guías anteriores. El problema, por supuesto, que eso no agota la descripción del movimiento, porque el cuerpo, además de trasladarse en su centro de masa, puede rotar alrededor de su centro de masa. Y ese movimiento es el que queremos describir y es el que va a ser más complicado. Entonces, para eso, recuérdense que nosotros en la clase de momento angular escribimos una ecuación que nos permitía desacoplar el momento angular de un sistema de partículas en dos términos. O sea, yo tengo acá mi sistema, que lo voy a dibujar de esta forma, porque en este caso es un cuerpo rígido, una especie de papa. Entonces, este cuerpo rígido tiene, supongamos, una velocidad de rotación, o sea, está rotando, y además, obviamente, bueno, tiene su posición de centro de masa, supongamos que esta rotación está escrita desde el centro de masa, entonces este es su centro de masa. Esto va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos es que el E total del objeto, el momento angular total, se puede escribir como un término que tiene que ver con la traslación del centro de masa alrededor de este punto, que es R del centro de masa por el P total del centro de masa, por el P del centro de masa, también esto lo hubiese escrito de una clase anterior como el P total, y esto es lo que llamamos el momento angular orbital, ¿no? Porque tiene que ver con el movimiento del cuerpo rígido alrededor de otro objeto entero, ¿no? Por ejemplo, orbital, en el caso de la Tierra, es el Sol tras la Tierra, tal. Pero no tiene que ver, el punto que no tiene que ver con el movimiento alrededor de sí mismo. Esto es muy feo. Orbital. Y esto no alcanzaba, ¿no? Porque había que además escribir un término que era el L
desde este punto prima acá, donde O' coincide, es un sistema de coordenadas, ¿no?, que coincide con el centro de masa, o sea que está en R del centro de masa. Entonces, y esto es lo que llamamos el L de spin. Este podría depender de donde yo elegí este origen no, pero este no, porque este ya siempre sabemos que el origen cuál es. El origen es el centro de masa. Este es el momento angular respecto del centro de masa, como no depende de donde yo pongo O, también se le conoce como el L, el momento angular intrínseco del objeto. La propiedad intrínseca no depende de nada más que cómo se está moviendo el sistema de partículas en ese momento. Entonces, este que está acá es, de vuelta, el momento angular desde el sistema del centro de masa. Todo esto funciona si yo me estoy parando en el centro de masa, ¿no?, para calcular estas cosas. Esta cosa de acá. Si no, no sirve. O sea, no, digamos, no sería cierto que si yo elijo otro punto del centro de masa, entonces puedo escribir el momento angular como esto más el L de ese punto. Esto vale únicamente si yo me paro acá en el centro de masa y escribo un movimiento como una rotación alrededor del centro de masa. Bueno, ¿por qué estamos escribiendo esto? ¿De qué nos sirve escribir esto? Bueno, ustedes puedan recordar que nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas externas, perdón, los torques externos del sistema, sumatoria de los torques, esto es igual a el L punto, ¿no?, la derivada del L respecto al tiempo. Entonces, si yo pudiese escribir esto, ¿no?, de alguna forma, como algo donde acá aparece ese omega, ¿está bien? O sea, como algo donde yo tengo omega o omega punto, la velocidad de cambio de aceleración angular. Entonces yo podría de esta forma relacionar los torques con la aceleración angular y podría acá despejar e integrar y encontraría omega, que es lo que me falta encontrar el movimiento, es decir, cómo está rotando el objeto. O sea, yo ya sé cómo se está desplazando su centro, pero me falta entender cómo ese cuerpo además está rotando alrededor de sí mismo a medida que se desplaza. Entonces para eso yo necesito encontrar ese omega. Entonces, si este L depende de omega de una forma sencilla, entonces plantear esto me va a dar una ecuación para omega derivado. Esa es un poco la intuición. De hecho, lo que nos gustaría que suceda es que pase esto. O sea, el caso más sencillo que podemos aspirar es el caso en el cual L es igual a algo, a una constante, por omega. O sea, en ese caso L es paralelo a omega. Entonces, nada, yo digamos, tengo todo apuntando en la misma dirección y puedo de una forma sencilla sacarme encima el carácter vectorial y la ecuación va a salir mucho más fácil. Esto es lo que me gustaría encontrar a mí, ¿no? En cambio, si esto no fuese así, si esto no se escribiese de esta forma, sería mucho más complicado. Ahora vamos a ver más adelante por qué. Pero de momento nos gustaría que esto pase. Que L se escriba como algo por omega. De forma tal que cuando derivamos acá nos va a quedar esta constante. Entonces fíjense que entonces básicamente lo que hicimos es, si esto se cumple, tenemos que los torques externos son iguales a la constante por omega. Bueno, y acá tengo las tres coordenadas, ¿no?, de omega que puedo despejar. Esto es una ecuación vectorial. De la misma forma que uno despeja, ¿no?, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, uno despejaría acá lo mismo, solo que en vez de la aceleración lineal uno despejaría la aceleración angular. Esta constante sería lo análogo a la masa, de esta ecuación, y en vez de la sumatoria de las fuerzas tendría la sumatoria de los torques. Pero no sería más complicado que resolver esto. Entonces la pregunta es, ¿podemos escribir esto? ¿Podemos escribir que L es igual a una constante por omega? Y si no lo podemos escribir, ¿qué pasa? Entonces yo lo que les voy a decir ahora es básicamente, les voy a mostrar que sí lo podemos escribir, esto se va a poder escribir, pero no es el movimiento más general de un cuerpo rígido. Es decir, en general eso no va a pasar. En general va a ser más complejo que esto, pero si esto se puede escribir para un movimiento plano de un cuerpo rígido.
O sea, esto que yo les he hecho, hacer unas diapositivas, unos pizarrones, perdón, que es una simplificación del movimiento donde yo puedo ver como algo que se mueve en 2 dimensiones y nunca cambia de forma porque nunca cambia su corte con el plano. Bueno, ese tipo de movimiento, cuando yo haga la cuenta que lo voy a hacer ahora para escribir la relación entre L y omega, va a implicar que esto se escribe de esta forma, o sea que L es paralelo a omega. Y vamos a ver qué pasa si esto no se cumple, van a ver que esto se va a complicar muchísimo más, y eso es lo que ustedes van a ver en mecánica clásica en general, cómo resolver sistemas de partículas que son cuerpos rígidos, fuera de este caso, fuera de la aproximación del movimiento plano. Bueno, ¿cómo demuestro, cómo encuentro esa relación entre L y omega? Bueno, primero no supongamos nada sobre el objeto. O sea, vamos a ver qué pasa si partimos sin suponer nada. Supongamos que, solamente para fijar ideas, yo tengo un sistema de coordenadas que es una cosa así. Un sistema de coordenadas que es, hasta un momentito más. Estoy al revés. Un sistema de coordenadas que es Z y X. Supongo que es un cuerpo rígido, bueno, que tiene cualquier forma. Lo que sí puedo suponer sin pérdida de generalidad es que el vector omega apunta en la dirección Z. ¿Por qué puedo suponer esto? Bueno, si no apuntase en la dirección Z, yo inclinaría los ejes para que lo haga. Es decir, el vector omega apunta en alguna dirección, siempre en el espacio. Si no apunta en la dirección que yo elegí para mi eje Z, puedo de vuelta elegir una nueva posición para mi eje Z, de forma que apunte. Así que eso no es problemático. ¿Está bien? Entonces yo tengo este tipo de movimiento así. Bueno, entonces, este es mi cuerpo rígido. Yo lo que quiero hacer es calcular cuánto vale el N de este cuerpo rígido. Cuánto vale el momento angular. Entonces, para eso, parto de algo más o menos parecido a lo que nosotros venimos haciendo hasta ahora, que es voy a considerar un pequeño fragmento de cuerpo rígido. Voy a considerar que ese pequeño fragmento de cuerpo rígido tiene un vector posición que voy a llamar RI. Esperen que esto, bueno, va a quedar un poco justo el tamaño, así que voy a mover un poquito para adelante. Porque acá voy a tener que dibujar bastantes cosas. Bueno, entonces RI bueno, y además tiene una masa delta M, ¿no? Es la masa del pedacito. Que dijimos, como siempre, que delta M es igual a alguna función delta densidad de X y Z por el volumen de X de Y de Z. Ese es el pequeño diferencial de volumen que me da la masa de ese cachito. Bueno, entonces, yo quiero calcular, voy a calcular cuánto vale el LI, cuánto vale el momento angular de ese cachito. La idea es que si yo tengo cuánto vale el momento angular de ese cachito, como lo dibujé, un cachito arbitrario, voy a poder integrar, o sea, voy a poder sumar sobre todos los cachitos. Eventualmente esa suma me va a dar una integral, yo la voy a poder hacer integral, y voy a tener cuánto vale el L total de mi sistema, que después lo voy a querer desarrollar con los torques. Pero en el momento, calculemos el L total. Bien, entonces el LI no es otra cosa que el vector posición, el producto vectorial, el vector momento. Porque esa es otra cosa, es lo mismo que si saco esto delta M afuera, delta M, RI, producto vectorial de velocidad. Bueno, ahora este cuerpo, que está acá, si ustedes se fijan, por cómo está rotando, ¿no? El cuerpo viene así, se mete, está rotando hacia adentro de la hoja. O sea, la velocidad de este cuerpo, yo la puedo dibujar como una cruz, ¿no? El cuerpo se está metiendo adentro de la hoja. ¿Ven? Bueno, entonces, en ese cachito el tiempo está moviendo alrededor de la hoja. Entonces, yo lo que voy a querer hacer es el producto vectorial de RI, producto vectorial de esta cosa, BI. Y esto, fíjense que me va a dar perpendicular a ambos, a dar perpendicular a este, que se mete en la hoja,
Si ustedes hacen una cuenta, lo que esto les va a dar una cosa así, ¿no? Algo así. Donde esto forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Bueno, les dejo para que ustedes hagan un poco de trigonometría, que yo defino esto como un ángulo delta I. Entonces ese ángulo es exactamente el mismo que este ángulo que está acá. Bueno, entonces, ¿cómo hago este producto? Bueno, este producto vectorial. Bueno, no importa, o sea, el módulo de esto, yo sé cuándo va a dar, ¿no? O sea, yo no tengo que hacer el producto vectorial, o sea, lo tengo que hacer, pero digamos, el módulo yo sé cuánto va a dar, porque sé que el módulo es el producto de los módulos, el producto de delta M, el producto de delta M de RI, BI, por el seno del ángulo que hay entre ellos, ¿no? El seno del ángulo que hay entre R y vector velocidad eh, perdón, lo estoy escribiendo mal, ¿no? Eh, lo que yo tengo que escribir es cuánto vale la velocidad. O sea, esto que está acá, el L, el módulo va a valer este producto por esto, y esto es un ángulo de 90 grados, ¿no? Porque seno de pi sobre 2, esto va a valer delta M, RI, BI. Ahí no hay nada muy complicado. La pregunta es cuánto vale BI, ¿no? Porque yo BI no lo tengo. BI es algo que surge justamente como cuerpos en rotación. BI dijimos que por una rotación esto era omega vector R, ¿no? Y esto es entonces el módulo, es omega R, y ahora sí, el ángulo entre omega y R es delta I. Entonces seno, es seno delta I. De forma tal que el L, el módulo, vale delta M, RI, voy a subir que es omega RI seno delta I. Voy a ir expandiendo quién es delta M, esto vale delta de X y Z, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, por, bueno, RI cuadrado por omega, por RI cuadrado, seno de tita sub I. Esto es el módulo de este vector, o sea, este es el largo de esta flechita. Si hago un zoom acá, lo que yo tengo es esta flechita, ¿no? Donde esto vale delta sub I. Entonces, yo automáticamente puedo calcular las contribuciones en esta dirección y en esta dirección. Esta dirección es LZ, esta dirección es LI. ¿Ok? Porque me quedaron solo los ejes. ¿Okay? En X en este caso no hay nada, porque como está puesto el problema, X no tiene momento angular en Y. El objeto no tiene momento angular en X. Bueno, entonces, automáticamente veo que acá puedo hacer un poco de trigonometría y que L, Z, lo puedo escribir como esto que está acá, que es LI por el seno, ¿no? Seno es opuesto de vuelta sobre hipotenusa. O sea que esto me queda delta X y Z. Vamos a poner omega, omega, vamos a poner RI cuadrado, porque yo esto lo tengo que multiplicar por seno de tita I, o sea que otro se me va a agregar más, se me queda un tita I cuadrado, diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Y este es el momento angular, ese pedacito, en la dirección Z. Fíjense que hay algo que yo le voy a poner nombre acá, de vuelta, haciendo un zoom acá, yo tengo este triángulo rectángulo, no tengo este triángulo rectángulo que va, cuyo este lado vale RI, el módulo, dijimos que vale delta, tita sub I, perdón. Entonces, a esto que está acá, que es la distancia al eje, yo le voy a poner
o sea, d sub i, la distancia del eje es RI, seno de tita i, yo voy a poner d sub i. De forma tal que todo esto que está acá, entonces, si ustedes lo miran, es d sub i al cuadrado, ¿no? O sea que nz es igual a, bueno, la función de densidad. Fíjense que el delta I yo también lo podría escribir de otra forma, ¿no? Porque yo sé que delta I es la distancia al eje Z, ¿no? Entonces, la distancia del eje Z, si yo esto lo miro de arriba, ¿no? Tengo acá el eje Z que sale hacia adelante, tengo un punto cualquiera, entonces esa distancia es, bueno, puedo armar un triángulo rectángulo y es X, la posición en XY, la posición en Y sub I, y esto que está acá es la raíz de XY cuadrado más Y cuadrado. O sea que esto que está acá, de sub I cuadrado no es otra cosa que esto elevado al cuadrado, no es xy cuadrado más y sub i cuadrado. Okay, entonces esto me queda integral de, bueno, de la posición, bueno, estoy en un cachito más, pedacito sub i, omega, bien, esto es la contribución de un cachito al momento angular en z, ¿ok? Esto es muy importante, esto lo vamos a guardar. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las partes en X y en Y del momento angular? Bueno, respecto a la parte, de vuelta, si volvemos a dibujar esta situación, ¿no? Tenemos acá la papa que era el cuerpo, tenemos acá la posición del pedacito que le estamos calculando el L, esto es RI, este es el eje de rotación, Z, omega. Entonces, dijimos que esto, el L se va a salir una cosa acá, formando 90 grados con esto. Esto va a ser el vector LI. Entonces, automáticamente, bueno, vemos que si esto es Z, y esto es I, entonces X quedaría una cosa así, para afuera, pero no hay ningún tipo de proyección en X, tampoco está contenido en el plano ZI. O sea que en este caso en particular, pues yo lo dibujé, justo por como yo lo dibujé, no digamos, por como quedó, va a tener que ese pedacito tiene momento, o sea, como de vuelta, esto está contenido en este plano, no tiene parte en X, entonces el pedacito en X de eso va a ser 0. El pedacito en Y, bueno, el pedacito en Y no va a ser necesariamente 0, ¿no? Porque, de vuelta, yo lo que tenía haciendo suma acá es que esto tiene este ángulo, θ i. Entonces yo lo que tendría que hacer para calcular si esto es el L sub i total, yo lo que tendría que hacer para calcular esto es igual a, bueno, delta y eso que yo tenía antes, o sea, es con coseno, ¿no? Si esto es el seno, acá esto va con el coseno. Entonces yo lo que tenía era básicamente un RI cuadrado, un omega, tenía un seno, θ sub i, y ahora voy a tener un coseno acá. ¿Bien? Bueno. Uno entonces va repitiendo este proceso. Yo acá lo hice para una partícula que está justo ubicada en el plano IZ, pero quiero que vean que a medida que uno va repitiendo este proceso, van pasando distintas cosas. Primero, digamos, la parte en Z, o sea, digamos, estas cuentas básicamente van cambiando en X y lo que dan. A medida que uno va rotando, alrededor del eje Z, la parte en Z va a dar siempre la misma, esto que está acá. Si yo pongo el plano, no sé, donde dice la cuenta en una dirección así, bueno,
como uno está rotando alrededor de Z, esto que está acá no va a estar alterado. Lo que sí va a estar alterado son este término y este término que está acá, por supuesto, ¿no? De hecho, cuando yo llegue a que este plano que estoy calculando los momentos de inercia coincida con el plano de XZ, los va a pasar al revés. Este se va a hacer 0 y este va a valer algo igual a este. El punto es que estas cosas, cuando yo las sume, las integre a lo largo de todos los puntos del cuerpo rígido, al principio, cuando yo haga la cuenta final es el L, Z, ¿no? El L total básicamente. O sea, la integración, va a ser la integración de esto, lo vamos a ver. Perdón, el X es primero. L sub I, L sub Z. En general, esto no va a dar 0, esto no va a dar 0, y esto no va a dar 0. ¿Por qué daría 0? Digamos, sumar muchas veces cosas a esta pinta, o cosas, bueno, cuando a medida que vaya moviendo esto, va a cambiar acá, pero también voy a sumar cosas de esa pinta. En general, eso no se me va a anular. Que eso no se me anule es un problema, porque entonces lo que va a pasar es que, eh, digamos, yo voy a tener que mi L total para un omega cualquiera, supónganse que yo ya no es que tengo un omega en Z, sino que yo tengo un omega X, omega Y, omega Z. Entonces esto lo van a ver en mecánica clásica, pero bueno, esta es mecánica. Si yo tengo esto y tengo que estas cosas no se me anulan, entonces la forma en la que esto va a terminar quedando es me va a quedar esto que está acá, que es, perdón, el L total me va a terminar quedando como un objeto, cuando yo haga el integral que se va a llamar un tensor, va a ser una matriz, básicamente esto se puede empezar como una matriz, y acá esto va a estar multiplicado por esto como un vector. O sea que esto en realidad lo que va a tener es acá alguna combinación de omega x más algún otro numerito por omega y así sucesivamente. O sea, en estas coordenadas va a estar todo mezclado. Entonces, esencialmente, si yo ahora yo lo tengo acá los torques, entonces yo no puedo resolver coordenada por coordenada, ¿no? Me están acopladas las coordenadas. Es decir, algo que estaba bueno, que está bueno en mecánica, cuando uno resuelve con la segunda ley de Newton las cosas, fuerza es igual a masa por aceleración, que estos son numeritos, no es una matriz, es un escalar. Entonces, esto significa que yo tengo una ecuación para X, donde tengo la suma de las fuerzas en X, no importa, por la masa, por la aceleración en X. Acá no me aparece la aceleración en Y mezclado. No, no, no. Acá yo puedo resolver esta ecuación para la X, esta ecuación para Y, esta ecuación que voy a hacer de WhatsApp para Z. Y eso hace que sea mucho más sencillo. Bueno, en caso de que, de vuelta, estas cosas no sean nulas, el caso general de que yo tenga un vector de esta forma, para la velocidad angular, entonces la forma en la cual todo esto va a terminar resultando es una matriz por este vector, donde ahora entonces van a aparecer mezcladas por un producto matricial, acá los numeritos de esta matriz, por las componentes X, Y, Z, que no lo dibujé porque no tengo espacio. Entonces yo para resolver qué pasa con omega X, automáticamente tengo que resolver qué pasa en la ecuación diferencial con omega Y con omega Z, está todo mezclado, es realmente un quilombo. Entonces este caso lo van a resolver en mecánica clásica. Yo lo que les voy a mostrar es por qué no tenemos que enfrentarnos con eso. Y el motivo es justamente porque nosotros asumimos que, de vuelta, y acá es donde es importante, estamos en el caso de movimiento plano de un cuerpo rígido. Entonces, como estamos en un movimiento plano de un cuerpo rígido, fíjense que yo ya puedo dibujar mejor el cuerpo rígido, porque sé que tiene una propiedad de simetría. Yo sé que mi cuerpo rígido, esto es Y, esto es X, esto es Z, entonces dijimos que como es un movimiento plano, el cuerpo rígido tiene que ser simétrico respecto del plano XY. O sea que puede tener alguna forma así, no sé, pongámoslo, pero tiene que ser simétrico respecto de este plano, y lo dibujarlo lo mejor posible. O sea que cada punto que yo encuentro acá, tienes un compañerito en un punto que está acá abajo. Y ese siempre lo puedo encontrar el punto porque es simétrico. Entonces, si yo vengo y dibujo ahora el vector posición, ¿no?, de un punto cualquiera que está en este plano, y hago todo lo que hice recién, o sea, yo lo que tengo haciendo un zoom
De vuelta, es acá el vector de RI, acá tengo el vector L, de ese pedacito. Dijimos que esto valía acá θ sub i. Bien, entonces esto es lo que yo tengo para ese pedacito. Ahora, yo puedo considerar otro pedacito que queda acá abajo, del otro lado, espejado. Y eso lo puedo hacer porque sé que ese punto está entre un cuerpo rígido, de vuelta, porque es un movimiento plano, un cuerpo rígido. Entonces dijimos que el plano X y es el eje de simetrías, es un reflejo, digamos. Lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Entonces, entonces, entonces yo agarro ese pedacito, supongamos RJ, entonces tengo que para RJ, está del otro lado. Si hacen las cuentas, lo que les va a resultar es lo siguiente. Lo que les va a resultar es que el L, si este es el L para LI, para RJ, les va a dar una cosa así. Donde de vuelta, esto que está acá, es θ sub i. Y eso lo que va a resultar es que este cacho, y este cacho, que son los cachos en Z, se van a sumar, ¿no? O sea, tengo que el cachito en Z de I más el cachito en Z de J tiene el mismo signo y tiene la misma longitud, entonces estos cachitos se suman, ¿no? O sea, esta suma da mayor a 0, ¿está bien? Se suman. Mientras que estos cachitos, los cachitos en X, en Y, perdón, tengo que en Y, este punta en esta dirección y esta punta en esta dirección. ¿Está bien? Y son opuestos en signo, entonces LI, de I más LI. Esto que está acá hace 0. Eso significa que entonces cada vez que yo calcule el L de Z, de un punto, voy y le sume el de su opuesto, que siempre está, siempre lo tengo que hacer porque es simétrico, eso se va a sumar y voy a ir sumando todas estas contribuciones que están acá. Pero en I, en este plano, se me cancela todo. No, en I no queda nada, porque siempre se cancela la componente en I de un punto con la que está abajo. Lo mismo si ustedes tienen un punto acá, van a poder considerar de vuelta, porque es un movimiento plano, el punto simétrico y así. Bueno, esto, si lo piensan, va a valer para cualquier corte que ustedes hagan, ¿no? Digamos, ustedes tienen un corte así, un corte, digamos, eligen, ¿no? ¿No? A esto le falta, por supuesto, calcular todas las otras posiciones los L's de todos los cachitos, pero siempre, no importa dónde se paren, siempre van a poder encontrar para cada cachito algo que anule en Y y en X el L, que va a ser siempre despejado respecto de este plano. Ustedes lo pueden pensar y van a darse cuenta que cuando ustedes terminan de hacer esto y suman todos esos, sobre todo todos los Y's posibles, todas las componentes en X, o suman todas las componentes en Y, esto tiene que dar sí o sí 0, por la simetría del movimiento plano. La cuenta es así, siempre que ustedes encuentran un punto, después en algún momento van a tener que sumar que queda del otro lado. Y eso hace que las componentes que no son en Z se cancelen. Entonces, la resultante de esto es que entonces el L total únicamente tiene una parte en Z, o sea, es L de I Z en Z versor, bueno, todo esto sumado sobre todos los cachitos I's. Esto, por supuesto, que esta suma, que está acá, en realidad, a medida que, bueno, que los diferenciales, estos que están acá, tienden a 0, ¿no? O sea que las cajitas tienden en volumen a 0, se transforma entonces en integral triple de la función de densidad de x y z por x cuadrado más y cuadrado, diferencial x, diferencial y, diferencial z, y me quedó todo esto multiplicado por omega, que la puedo sacar afuera la integral. También el z versor lo puedo sacar afuera de la integral, o sea que esto que está acá es z omega por z versor, que no es otra cosa que omega. Entonces, esto que está acá, le vamos a poner un nombre, lo vamos a llamar momento de inercia en z.
Es en z porque lo calculamos alrededor de z bar sol. Lo que es esto básicamente es considerar todas las sumas de los cachitos, de las distancias al eje de rotación que pasa. Esto es el centro de masa de vuelta. Las distancias de todos los pedacitos del cuerpo rígido al eje de rotación que pasa por el centro de masa, con el eje de rotación paralelo a z, sumar todos estos pedacitos, o integrarlos, me da el momento de inercia alrededor de ese eje. Y esto lo voy a anotar como IZ. Entonces llegamos a la siguiente ecuación. Llegamos a la ecuación que el L de un cuerpo rígido, en un movimiento plano, de esta forma, contenido en el plano XY, el L se escribe como un numerito IZ por el vector omega. O sea que, como nosotros queríamos, L es paralelo a omega. Este número que está acá, IZ, fíjense que está integrado sobre, es integral en función de densidad por x cuadrado más y cuadrado sobre la geometría del objeto. O sea que esto básicamente únicamente depende del objeto, del cuerpo rígido, ¿no? Del cuerpo rígido, de su forma y de su densidad, pero nada más. Una vez que yo lo calculé, lo puedo usar siempre, ¿no? Es como la posición del centro de masa o la masa, digamos, una característica intrínseca del objeto que se llama su momento de inercia en Z. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir sobre esto? Bueno, primero es pensar ligeramente qué quiere decir, ¿no? O sea, de alguna forma, el momento de inercia es análogo a la masa, es decir, nosotros sabemos que las fuerzas son igual a las aceleraciones, pero hay un factor que depende del cuerpo, que me dice que tanto cuesta acelerar un objeto dada una fuerza determinada. Y eso es la masa. Y esto es ¿no? para las traslaciones. O sea, es básicamente, si yo lo hago para el centro de masa, esto me va a quedar, bueno, las fuerzas externas son la masa total por la aceleración del centro de masa, pero es lo mismo, es un punto en el espacio cuya dificultad para moverlo tiene que ver con la masa inercial. En cambio, nosotros vimos que si tenemos un movimiento plano, una rotación, con un vector omega que es paralelo a z, en ese movimiento plano, entonces los torques, las fuerzas externas, son iguales a, bueno, a L punto, ¿no? A la derivada respecto del tiempo de L. Como L, dijimos que era I por omega, y esto depende del cuerpo, es una constante, perdón, yo me adelanté, puse un puntito medio. Entonces, esto es I de z por omega punto. Y esto que está acá es una aceleración, ¿no? Esto es la aceleración angular, pues la derivada de la velocidad angular. Entonces, fíjense que esto es muy similar a la ecuación a la que llegamos, que es, entonces, que poniendo todo esto junto, ¿no? Que los torques son iguales a este numerito, que depende del objeto por esto. Esta ecuación que llegamos es muy parecida a esta. Lo que este número me dice es qué tanto cuesta hacer que el cuerpo adquiera una aceleración angular determinada. O sea, esto es una especie de inercia, pero es una inercia que aplica a la rotación. Inercia de rotación. O sea, más grande sea el momento angular, el momento de inercia, entonces más torque necesito para imprimirle a un cuerpo, digamos, ¿no? Digamos, si yo quiero tener una velocidad angular, entonces yo necesito, paso estoy dividiendo, significa que necesito aumentar el torque si esto es más grande, ¿no? De la misma forma yo necesito aumentar la fuerza si esto es más grande. O sea, imagínense una heladera, por ejemplo, intuitivamente una heladera muy pesada, es algo que tiene mucha masa. Si ustedes quieren acelerar este objeto, van a necesitar una fuerza mucho más grande que si la que si ustedes quieren acelerar, no sé, un cuerpo de masa mucho más pequeño, así que es un ladrillo. Bueno, la inercia, este momento de inercia, lo que nosotros vimos es que depende, ¿no? de la integral de la masa, de la densidad alrededor, digamos, multiplicada por la distancia del origen. O sea, básicamente depende de dos cosas. De la densidad del objeto
y de cómo esa densidad, esa masa está distribuida alrededor del eje de rotación. ¿Está bien? Si ustedes lo piensan, un segundo, supónganse que tenemos este eje de rotación y consideramos una única masa. Consideramos que todo el cuerpo rígido en realidad es una masa, ¿no?, que puede girar así. Por ejemplo, podemos pensar que esto es una masa, no sé, puesta en una arandela, y la arandela entera, la parte roja no tiene masa, la arandela gira así. Entonces, digamos, el momento de inercia de esto va a aumentar con dos cosas: aumentar con la masa esta y aumentar con su distancia al eje de rotación. Entonces, esto significa que para ustedes imprimirle una velocidad angular determinada a esta masa, eso se va a hacer más difícil, por ejemplo, si el radio este aumenta. Si yo tengo la misma masa, pero acá a una distancia mucho mayor. O bien si yo tengo una masa más grande. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, nosotros no vamos a calcular momentos de inercia, en general en el caso bidimensional, porque de vuelta involucra cálculos en dos o más dimensiones, que es matemática 3, pero sí siempre lo podemos hacer para el caso de una barra de densidad constante, ¿no? Una barra de densidad de delta constante es algo que siempre se puede hacer porque es una única dimensión. Nosotros en la clase anterior, en vez de delta, usamos lambda también, es lo mismo, que sería densidad lineal, ¿no? Lo dejo para que ustedes, si quieren, usen la letra lambda. Bueno, en este caso vamos a asumir que delta depende de una única coordenada y es una densidad lineal. Entonces, lo que yo quiero hacer es, esencialmente, si pongo un sistema de coordenadas, fíjense que puedo elegir poner el sistema de coordenadas en dos lugares. Primero vamos a ponerlo en el centro de masa, ¿no?, que es el lugar donde dijimos que queremos calcular inicialmente el momento de inercia. Entonces, desde acá, supongamos que el cuerpo rota alrededor de este punto, rota alrededor del centro de masa. Entonces, lo que yo tengo es básicamente la integral entre menos L y L de la densidad, que es una constante, L sobre 2, perdón, de la distancia de cada punto a el 0, que no es otra cosa que, o sea, la distancia sin la raíz cuadrada, ¿no?, que es cuadrado diferencial de x. Esto es lo que me va a dar el i para la rotación alrededor de este eje. Y eso es delta x al cubo sobre 3, evaluado entre L sobre 2 y menos L sobre 2. Y esto es lo mismo que poner un 2 acá adelante y acá poner un 0, porque por la simetría alrededor del eje. A ver un momento. Lo voy a parar por un segundo. Bueno, entonces lo que decía era, acá, bueno, esta integral es 2 tercios de L al... hasta L. De L al cubo sobre 8, ¿no?, que es esto que está acá. O sea, tengo un 3 y tengo un 2 al cubo, que es 8. Bueno, esto que está acá lo voy a reescribir de la siguiente forma. Bueno, primero voy a simplificar cosas, ¿no? Acá tengo un 2 que se me va, acá tengo un 4, o sea, acá abajo tengo todo 12. Y después voy a hacer delta sobre 2. 12, voy a poner el cubo, lo voy a separar con un L y con un L cuadrado. Esta combinación que está acá, la densidad lineal por la longitud total, esto es análogo a tener la densidad por el volumen, en el caso de 3 dimensiones, que es la masa. Esto es la masa. Es la densidad por unidad de longitud por la longitud total. Entonces, esto lo que me quedó es la masa sobre 12 por L cuadrado. Y este es entonces el momento de inercia. Fíjense que, de vuelta, a mayor masa, mayor longitud total de la barra, mayor resistencia de rotación alrededor de ese eje.
algo que quiero mostrar es que esto va a cambiar dependiendo de dónde está rotando el sistema, ¿no? Supongamos que el sistema está rotando, yo tengo acá, y supongamos que yo estoy rotando de respecto a este punto, desde este origen. Entonces la integral que yo tengo que hacer, en este caso, es, no, sigamos, si estoy desde otro punto, entonces es, bueno, la integral entre 0 y L de delta x cuadrado, perdón, diferencial x, y esto me queda delta L por L cubo sobre eh, em, sobre ah, sobre 3, porque no hay nada más, o sea, esto me queda entonces m por L cubo sobre 3. Y esto es i, si esto es desde O, esto es desde O', ¿no? Entonces veamos que es diferente, ¿no? Desde donde yo estoy rotando. Lo cual tiene sentido, porque al rotar desde este punto, bueno, hay una distribución de la masa alrededor del eje de rotación distinta que estoy rotando alrededor de este punto. Bien, bueno, entonces, masas, si yo tengo cuerpos más complicados en 3 dimensiones y demás, el momento de inercia va a ser más complicado de calcular. Yo voy a dar algunos, acá los voy a listar nomás, no los vamos a demostrar. Por ejemplo, si yo tengo un anillo, una especie de anillo, estoy rotando alrededor de este eje, ¿no? Y tengo un anillo de radio R, y de masa M. Entonces el I es M R cuadrado. Yo tengo un disco sólido, un disco bidimensional sólido en 3 dimensiones, rotando de masa M. El radio R está rotando así, alrededor de este eje. Entonces este I, fíjense que es menor que el de este, es mr cuadrado sobre 2. Y es menor por un motivo muy sencillo, que es que en toda la masa se encuentra a la máxima distancia que puede estar del origen. Entonces, como hay un término que era de la forma densidad por la distancia del origen, este término siempre va a ser más grande en este caso que en este, donde la masa, además de estar distribuida en el borde, está distribuida pareja más cerca, o sea, a distancias que son también menores que R. Entonces, por ese motivo, porque la masa no está toda distribuida en el borde, sino también en puntos más cercanos al centro de rotación, es que esto tiene un momento de inercia menor a esto. Bueno, después, si yo tengo un cilindro, o sea, supongo así que tengo un caso que es así, tengo un cilindro rotando alrededor de este eje, de masa M, radio R y altura H. Este I es igual a m r cuadrado sobre 2, es decir, la altura h no importa. Eso es algo que ustedes se puede demostrar, digamos, que en general si yo tengo una figura y tengo la misma figura tridimensional, estaría trasladando esa figura en una dirección que es paralela al eje de rotación, el momento de inercia no cambia. Bueno, perdón, esto si el cilindro fuese sólido. Si el cilindro no fuese sólido, si el cilindro no fuese sólido, estamos en este caso, I es igual a mr cuadrado. Bien, en el caso de una esfera, vamos a conseguir el caso de una esfera hueca, de masa m a radio r, y es igual a 2/3 de mr cuadrado. El caso de una esfera sólida, siempre estoy dibujando omega así para arriba, de radio r, el I y masa m, ¿no? Es
2/5 de mr cuadrado. Bueno, y así sucesivamente. Bien. Bueno, entonces, para terminar, digamos, lo que nosotros acabamos de ver hoy es todo lo que necesitamos básicamente para describir la dinámica de un movimiento plano de un cuerpo rígido. La sumatoria de las fuerzas externas es igual a la masa por el R del centro de masa en la aceleración. Esto yo lo puedo resolver y encontrar la posición como función del tiempo. Y después la otra ecuación que tengo que tener en cuenta es la sumatoria de los torques es igual al I por aceleración angular, donde este I está computado ¿no? alrededor de un eje de rotación que es paralelo al omega, y como es un movimiento plano, básicamente tengo mi movimiento así, o sea, mi omega es así, entonces este es el eje de rotación alrededor del cual computo el I. Esto lo puedo resolver y encontrar omega de t, y en particular como encuentro omega de t, encontraré buena posición de los ángulos como respecto del tiempo. Bueno, hay una observación más que quiero hacer antes de resolver un ejercicio con esto. Es algo que se llama teorema. Es algo muy útil que se llama teorema de Steiner. La idea es, supónganse que yo tengo, ¿no?, algún cuerpo rígido, de alguna forma determinada. Yo tengo acá centro de masa, tengo el eje de rotación que pasa a lo largo del centro de masa, y después tengo otro eje de rotación que está a una distancia A del centro de masa. Y esto vamos a llamar O'. Entonces lo que yo sé es que el I, lo que me dice el teorema, ¿no?, que I', o sea que es el momento de inercia alrededor de este eje, es igual al I alrededor del centro de masa, más la masa total del objeto por la distancia que lo separa al cuadrado. Eso quiere decir que si yo calculé el momento de inercia alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, puedo calcular el momento de inercia alrededor de cualquier punto en un eje de rotación paralelo al centro de masa, y lo único que necesito conocer es la distancia que los separa a ellos. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, supongamos que tenemos un sistema de coordenadas efectivamente coincidente con el centro de masa, o sea, este punto que está acá es el centro de masa. Vamos a ponerlo así, tengo X y Z. Y después vamos a dibujar el otro sistema de coordenadas. Vamos a dibujar otro sistema de coordenadas ubicado en O', de forma tal que los ejes I's estén en la misma recta, ¿no? O sea, estén así. Eso siempre lo puedo hacer definiendo básicamente cómo pongo mi sistema de coordenadas. Hago que el eje Y coincida con la dirección esta y listo. Y esto es entonces Z', bueno, y X'. Entonces, supónganse que yo tengo algún punto acá en el espacio, un punto acá, la proyección va a ser una cosa así, que ese va a ser un punto que va a ser, no sé, lo voy a llamar, vamos a llamar punto P. Entonces, vamos a relacionar cuánto vale la distancia de este punto P al eje de rotación en ambos casos. Es decir, yo tengo las proyecciones de punto P, tengo una proyección, ¿no?, sobre este eje, va a ser una cosa así. Entonces, todo esto que está acá es, lo que está en este color acá, esta longitud de este pedazo es I sub P, la longitud de este pedazo de acá es X sub P,
y la longitud de este pedazo de acá, la función está así, es z sub p. Entonces, la distancia de ese punto al eje z va a ser d cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. La distancia al eje z' va a ser x cuadrado no se toca, ¿no? Porque, digamos, la coordenada x es la misma. O sea, digamos, esta proyección, si yo la llevo acá, me queda la misma longitud. Lo mismo en z, lo único que cambia es la proyección en y, a la cual yo le agrego este cacho que está acá. No estiro esto con este cacho que está acá, que vale a. ¿Está bien? Entonces, x cuadrado más x' cuadrado más y' cuadrado, pero dijimos que x y prima, esto es igual a x cuadrado, y dijimos que y' es igual a i más a, por como yo puse el sistema. Entonces esto me queda perdón, esto me queda i más a todo al cuadrado, lo que es lo mismo, desarrollándolo, entonces x cuadrado más i cuadrado más a cuadrado más 2i, desarrollando el cuadrado. Entonces, yo ahora puedo calcular el i' respecto de o como, bueno, es la sumatoria de todas las masitas, o la integral, en caso de que sea el caso continuo, la cuenta es la misma, o sea, no va a cambiar nada que lo haga con la integral o con la suma, así que lo voy a hacer con la suma. Las distancias, estas, al cuadrado, o sea que sumando y distribuyendo, que estas son las distancias de cada puntito al cuadrado, ¿no? Con su correspondiente i, esto va a dar la sumatoria de mi xy cuadrado más la sumatoria de mi y sub i cuadrado más, o mejor dicho, se lo puedo juntar todo junto, término de xy acá, o sea, esto es este primer pedazo, más la sumatoria de mi por al cuadrado más la sumatoria de, saco este 2a, no depende de nada, así que lo puedo sacar afuera, mi y sub i. Entonces, en esto que está acá, ya reconozco cosas. Esto es la sumatoria de mi por di cuadrado, perdón, que es el i sin la prima. O sea, este es el i del centro de masa. Esto que está acá, como este a lo puedo sacar para afuera, este cuadrado, esto me queda cuadrado por la sumatoria de mi, o sea, esta es la masa, al cuadrado con la masa. Y este término que está acá, fíjese que esto no es otra cosa que, como i está medido al centro de masa, esto no es otra cosa que la coordenada i del centro de masa, pero vista del centro de masa. Porque de vuelta es la coordenada y el centro de masa, pero eso están medidos del centro de masa. Vista desde centro de masa, o sea que es 0, ¿no? O sea que se termina a 0. Entonces llego a que I' es igual a, bueno, a ISM más m al cuadrado, que es lo que yo quería mostrar. Bueno, el teorema Steiner, de hecho ya vimos un ejemplo en el cual calculamos, ¿no? Teníamos nosotros una barra, dijimos que desde este punto, y el centro de masa era m sobre 12 por L. Entonces, cuando nosotros hicimos la cuenta, para calcularlo desde acá, desde este punto prima, bueno, nos dio que I de O' era m, esto es un cuadrado, ¿no? ml cuadrado sobre 3. Y nosotros hicimos la cuenta, pero podríamos haberlo con el teorema Steiner también, ¿no? Porque estoy en las hipótesis, digamos, tengo una rotación alrededor de este eje, o tengo una rotación alrededor de este eje, que está separado por una distancia A, que en realidad es L sobre 2. Entonces, en este caso, I' tendría que haber dado, si a ver si da bien, es ml cuadrado sobre 12, que esto es I, el centro de masa, más la masa por el A cuadrado, que es L cuadrado sobre 4. Yo puedo sumar estas fracciones multiplicando por 3 arriba
de abajo me queda un 12, o sea que esto me queda 4ml cuadrado sobre 12, o sea ml cuadrado sobre 3, como había dado antes. O sea, son dos formas distintas de calcular lo mismo. Una haciendo vuelta la cuenta y el otro por el teorema de Steiner. Bueno, para terminar, voy a resolver un ejercicio que ya lo voy a plantear. En el apunte hay una parte en la cual yo calculo momentos o sea, explico cómo sería mecánica clásica para calcular el tensor de inercia y calcular el caso general, no necesariamente el movimiento plano, eso no hace falta que lo sepan, pueden saltearlo e ir hasta la página 15 del apunte, donde lo que hacemos es vemos cómo se usa esto como un ejemplo. El ejemplo que yo doy es un ejemplo relativamente sencillo, es un ejemplo en el cual tenemos un techo y tenemos colgando algo que, si lo viésemos en 3 dimensiones, sería un cilindro, y esto está agarrado desde este punto, desde el centro. En ese cilindro tenemos un hilo que cuelga, donde tenemos una masa puntual, M1, y tenemos otra masa puntual, M2. Esto es un cuerpo rígido, con un radio R, es una polea, esto se lo podemos pensar como una polea no ideal, o sea, una polea que tiene dimensiones y masa. Polea no ideal de radio R, masa M. Bueno, la pregunta es cuáles son las velocidades o aceleraciones de este movimiento. Entonces, habiendo gravedad, ¿no? Hacia abajo. Entonces yo voy a poner un sistema de coordenadas, digamos acá centrado en el cilindro este, de forma tal que apunte hacia adentro el eje Z y después tener X hacia allá e Y hacia abajo, por ejemplo. Entonces, hagamos los diagramas de cuerpo libre, que son fáciles para las dos masas puntuales. Las dos masas puntuales tenemos M1G, la tensión sobre el cuerpo 1, la soga, después tenemos M2G para la tensión del cuerpo 2, y el cuerpo rígido lo que tenemos es, o sea, no alcanza con dibujar la fuerza, sino que tenemos que dibujar dónde están aplicadas, ¿no? Sobre el cuerpo de masa está aplicado esta tensión 3, la tensión de esta soga, y acá tangencialmente hacia abajo están aplicadas T1 y T2, y en el caso del centro de masa también tenemos aplicado el peso. Bien, entonces esto siempre son fuerzas, ¿no? Se me para su flechita. Bueno, entonces esto es un diagrama de cuerpo libre. Las ecuaciones de Newton son fáciles para estas masas, es decir, son masa 1 por aceleración de la masa 1 es, bueno, M1G menos T1, y M2 por aceleración de la masa 2 igual a M2G por menos T2. Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento para estas masas. Por supuesto que esto no me alcanza porque no sé cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Entonces, para eso tendría que escribir las ecuaciones dinámicas para esto. Para esto, primero escribimos las ecuaciones para el centro de masa. La suma de las fuerzas externas son T3 menos T1 menos, no más, perdón, por la punta hacia abajo, más mg. Todo esto es 0. O sea, esta es la ecuación, esta es la ecuación de vínculo de que el centro de masa del cilindro está quieto, ¿no? O sea, el centro de masa no se mueve. Entonces la aceleración del centro de masa es 0. ¿Está bien? Y eso es básicamente lo único que me dice esta ecuación. Que todas las sumatorias fuerzas externas es igual a 0, porque el centro de masa del cilindro está siempre quieto. Bueno, ¿qué hay de los torques? Bueno, para los torques yo tengo que calcular R vector F, donde tengo que esta fuerza está aplicada en menos, o sea, esta fuerza que está acá está aplicada en, como X es positivo hacia la derecha, entonces está aplicada en menos Rx versor, y está aplicada en Rx versor. De forma tal que el torque, la fuerza 1, es igual a
R vector F, ¿no? Entonces es menos R X versor, producto, F que es T1, o sea, hacia abajo positiva, T1 X versor. O sea que esto me queda menos R T1 en Z versor. El torque de la fuerza 2 es igual a R en X versor, producto T2 en Y versor. Esto me va a quedar R T2 en Z versor. De forma tal que la suma de los torques, o sea, T1 más T2, es otra cosa que R T2 menos T1 en Z versor. Y acá llegamos a la ecuación, aplicando la ecuación de los torques, que esto tiene que ser igual a I, momento de inercia, por omega punto en Z versor. Como todo está en Z versor, voy a considerar que no lo tengo escrito, porque es la única componente que tengo, así que es una igualdad sobre esa componente. Y entonces llego a que R T2 menos T1 es igual al momento de inercia de esto, que es, lo voy a escribir como I, pero voy a poner acá al lado que I es mr cuadrado sobre 2, es el momento de inercia de un cilindro sólido, por omega punto. Entonces, si miramos, tenemos una, o sea, ¿cuántas ecuaciones hay acá? Ahí. Una, dos, tres, cuatro ecuaciones. Nuestras incógnitas son esto, 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 esto y esto. Entonces, pareciera que faltan ecuaciones, ¿no? Para resolverlo. La ecuación que nos falta, digo, tenemos más incógnitas de ecuaciones. La ecuación que nos falta es la ecuación de la rodadura. Es decir, si esto está en rodadura, entonces sabemos, por lo que hicimos la clase pasada, que la velocidad con la que esto se mueve, con la que esto aumenta, y punto 1 tiene que ser igual a R por omega, ¿no? O sea, la velocidad con la que este cambia de longitud tiene que ser igual digamos, a la velocidad angular en cada punto de circunferencia. Si no, aquí lo deslizaría. Queda una última ecuación de vínculo, porque acá tenía una 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones, y yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, se me falta una todavía, que es algo sencillo, es lo que ya vimos en las guías anteriores de mecánica, que tiene que ver con longitud total del hilo, ¿no? Y 1, más, y 2, más, el cachito este que está acá, 2pi por R, esto es la longitud total del hilo. Yo derivo esto de ambos lados dos veces, ¿no? Ni tanto ni R como L cambian. Ergo, llegó a la última cosa que necesitaba, es que estas cosas, aceleraciones, como yo sospechaba, eran iguales en módulo de signo opuesto. Y yo entonces ahora tengo la sexta ecuación. Bueno, estas ecuaciones por supuesto hay que resolverlas, no lo voy a resolver yo ahora, pero si las dejo ustedes para que las resuelvan, si lo hacen bien, al menos como yo lo hice, deberían llegar a que la aceleración, por ejemplo, de I1 es igual a M1 menos M2 G sobre M1 más M2 más M sobre 2. Y por supuesto, I2 es lo mismo que signo opuesto. Y además, llega la ecuación esta para, o sea, T2 menos T1 es igual a I por omega. Esta es una de las ecuaciones que está escrita. Entonces, de cada una de las ecuaciones podemos aprender algo. Desde esta aprendemos básicamente que si esta masa tiende a cero, estamos en la situación igual de lo que llamamos máquina de Atwood, ¿no? Que era esto con una pole ideal. ¿Está bien? Pero ahora hay una aceleración
una pérdida de aceleración y una aceleración más chica, por el hecho de tener una polea real, y eso es porque, esencialmente, las fuerzas tienen que, digamos, esta partícula no, la fuerza que ejerce no es únicamente para que esta otra cambie de posición, sino que también hay que poner esto en rotación. Bueno, decía, no sé qué pasó. Estas son las soluciones, las ecuaciones que yo puse. De cada una de estas podemos aprender algo. De esta aprendemos que si la masa tiende a cero, tenemos la misma solución que para la máquina de Atwood, que era lo mismo pero con una polea ideal. Fíjense que como la masa no es cero, esta aceleración es más pequeña que en la máquina de Atwood con la polea ideal, y eso porque esta fuerza que está acá, digamos, lo único que, en el caso de la polea de Atwood, lo único que hace es aplicarse sobre esta otra masa y cambiar su aceleración y viceversa. Pero acá está la polea en el medio, entonces esa fuerza también actúa como torque y tiene que poner esta polea a girar, y eso hace que el efecto neto, las aceleraciones sean más pequeñas. Y en esta ecuación vemos algo que nosotros habíamos dicho, pero nunca lo habíamos demostrado, que es que si supongamos que el momento de inercia es igual a cero, entonces básicamente tenemos que esto es igual a cero, o sea que las tensiones son iguales. Eso es lo que teníamos escrito al principio de la clase, de la materia, ¿no? Que si tenemos algo de este estilo, y es una polea ideal, entonces estas tensiones son iguales. Bueno, acá está la demostración, básicamente. Bueno, eso es todo. En general, los ejercicios salen de esta forma, salen de plantear las ecuaciones para el centro de masa, la ecuación de los torques. No tienen que preocuparse nunca sobre este I respecto de qué eje está calculado, porque siempre está calculado alrededor de un eje de rotación. Van a saber cuál es, porque es un movimiento plano, los cuerpos nunca van a salir en movimiento plano en física 1, lo cual va a simplificar enormemente las cuentas. Bueno, y después el resto es hacer este tipo de cosas, plantear cuidadosamente las ecuaciones para los torques, para obtener las aceleraciones angulares, y para las fuerzas totales y la posición de aceleración del centro de masa. Y el vínculo principal que uno suele plantear es el vínculo de rodadura, que es, ¿no? Justamente que es que la velocidad de algún punto es igual a la velocidad tangencial de un cilindro, por ejemplo, que ahí es donde yo involucro una velocidad de traslación con la velocidad de rotación de un cilindro. Bueno, esto era todo lo que quería contarles por hoy. La clase que viene igual vamos a seguir viendo ejemplos y vamos a seguir viendo dinámica, así que bueno, eso es todo.